Auspicia este espacio por el 75º aniversario de la educación universitaria en Bahía Blanca, Cooperativa de Trabajo Ángel Borlengui. Nuevo encuentro con el Archivo de la Memoria de la Universidad Nacional del Sur en esta serie de capítulos y segmentos especiales que estamos compartiendo porque en este 2021, en octubre precisamente, se estarán cumpliendo 75 años de la educación superior en Bahía Blanca y la región. Para ello contamos semana a semana con el aporte del archivo y de su director, José Marcilese. José, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. José, habíamos repasado en capítulos anteriores y puntualmente en el último puntos importantes y particularmente un debate muy importante dentro de la historia de la educación superior en el país que tuvo que ver con la educación universitaria laica o libre, y allí en el transcurrir de ese último capítulo apareció un nombre, ¿verdad? Sí, tal cual. El nombre al que hicimos alusión fue el del primer rector estatutario, es decir, el primer rector electo por un estatuto propio de la Universidad Nacional del Sur, que fue el ingeniero Ricardo Ortiz. Él fue electo el 21 de octubre de 1958 y su candidatura fue propuesta por la Federación Universitaria del Sur. Hablamos la semana pasada, que había dos grandes sectores en esta etapa inicial de la universidad. Lo que era el sector que estaba ligado a la FUS, a la Federación Universitaria del Sur, más reformista, que reunía a sectores o a tradiciones que estaban vinculadas con la izquierda, con el radicalismo, y por otro lado estaba la Liga de Estudiantes Humanistas del Sur, que era un sector más tradicional, más vinculado al mundo católico, más conservador. Esa fue en cierta medida la división política que se dio en el estudiantado en esos primeros años. ¿Todavía en esos momentos vinculado en cierta medida al peronismo o ya no? Podríamos decir que la FUS había sido claramente de las dos agrupaciones la que enfrentó más duramente al peronismo, porque la ley no estaba formada en ese momento, pero sí la FUS tuvo una activa oposición al gobierno peronista cuando funcionaba también en los años del Instituto Tecnológico del Sur, el antecesor inmediato de la Universidad Nacional del Sur. En ese entonces, ambas agrupaciones estudiantiles, de cierta manera, fueron las que propusieron los candidatos. En el claustro docente había una sola lista, lo mismo que en el claustro de graduados, por ende la diferencia se daba en el ámbito de los estudiantes. El ingeniero Ricardo Ortiz había estado un tiempo antes dando algunas conferencias en Bahía Blanca, y eso generó una buena imagen dentro de los estudiantes de la FUS. Su opositor en esa oportunidad fue el ingeniero Florencio Charolo, el ingeniero químico, docente de la Universidad Nacional de La Plata, que había dado clases también en el Instituto Tecnológico. Dos figuras académicas muy reconocidas ambas. Obviamente, como en toda elección, terminó ganando uno de los candidatos. Fue el caso del ingeniero Ricardo Ortiz, que fue electo entonces como primer rector estatutario de la Universidad Nacional del Sur, apoyado por los sectores reformistas, claramente interesados en la figura de Ortiz, sobre todo por el contexto en el cual se vivía la universidad, que era el debate, ese contexto del debate entre laica o libre, que se dio en los años, también en el año 58. Es decir, que de cierta manera la figura de Ortiz apareció como una consecuencia de ese debate interno. Ni bien asume Ortiz, empieza a tener ciertos problemas, sobre todo con el Consejo Superior, fundamentalmente en cuestiones que tenían que ver con el nombramiento de funcionarios y en particular con el nombramiento del secretario general de la universidad. Hubo ciertos desacuerdos y ciertas tensiones entre el máximo órgano de gobierno de la universidad, o uno de los órganos de gobierno de la universidad, como el Consejo Superior, y el rector, en relación a la injerencia que debería tener el rector en la selección de sus funcionarios. Esto fue generando también un conflicto de Ortiz con otros sectores de la comunidad universitaria y con sectores de la comunidad extrauniversitaria de Bahía Blanca, los medios de prensa, la iglesia, es decir, diferentes actores locales que empezaron a ver con cierta desaprobación la gestión de Ortiz, que solamente siguió siendo apoyado por la Federación Universitaria del Sur, aquella que lo había propuesto inicialmente, que incluso tomó los edificios en apoyo del rector, quien finalmente terminó renunciando el 29 de mayo de 1959, es decir, que fue una gestión de solo unos meses. Indudablemente el hecho de que fuera una figura que no fuera local, que políticamente no fuera compatible con los sectores de poder de la ciudad, hicieron que su rectorado estuviera permanentemente hackeado por tensiones y por desacuerdos,
y esto obligó también a su rápida salida de la función. Una función que fue asumida nuevamente, al igual que había ocurrido cuando había renunciado Zucchi unos años antes, por Mario Arata, un escribano local muy reconocido, muy apoyado por los sectores de poder de la ciudad, que terminó haciéndose nuevamente cargo del rectorado de la universidad, luego de esta segunda breve gestión de un rector electo en la Universidad Nacional del Sur. ¿Se sabe, José, cuál era la afiliación política o los orígenes políticos de Ortiz? Era un docente que obviamente estaba más ligado a sectores más bien progresistas y de izquierda, y quizás eso fue el origen de las tensiones que generó con un mundo bastante conservador. Claro. Imaginemos el mundo de Bahía Blanca de la segunda mitad de los 50, sumamente antiperonista y con una fuerte presencia de los sectores más conservadores, de la iglesia, de las Fuerzas Armadas. Entonces, una figura como la de Ortiz indudablemente no fue bien recibida dentro y fuera de la universidad, y eso fue generando inmediatamente conflictos y desacuerdos y provocando en buena medida su salida del rectorado. Estábamos entrando prácticamente ya en la década del 60, en la que el tablero de Sudamérica empieza también a jugar en la Guerra Fría, con esta cuestión de izquierda y derecha. Tal cual, esa antinomia empieza a estar cada vez más presente, y empieza a estar cada vez más presente dentro de la agenda, sobre todo de las Fuerzas Armadas, que empieza a correr su foco de atención, no tanto ya en el peronismo, sino más bien en la izquierda, como el foco de problemas y de inestabilidad institucional. Siempre estamos hablando de la perspectiva de las Fuerzas Armadas de esos años. De manera que Ortiz no pudo nunca hacer pie, para decirlo de una manera trivial, en Bahía Blanca, y eso provocó su rápida salida del rectorado. José, ¿nos encontramos la semana que viene para continuar con esta serie? ¿Cómo no?